El Seminario Permanente de Evaluación celebra su quinto aniversario. Presentamos la sesión. Evaluación auténtica en L, innovación a través de estudios de caso. A cargo de la doctora Andrea Blanco. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Yo soy Moisés López Olea, profesor del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, y a nombre del comité organizador del Seminario Permanente de Evaluación, les queremos dar la más cordial bienvenida a todos y todas ustedes que nos acompañan con su asistencia el día de hoy. Bueno, pues nada más recuerdo que este año estamos celebrando los 5 años de este seminario. Al inicio del semestre tuvimos unas jornadas para conmemorar estos 5 años y durante este semestre hemos tenido estas sesiones de la quinta edición del Seminario Permanente de Evaluación con el eje temático Desafíos actuales de la evaluación. Bueno, sin más por mi parte, a nombre de todo el comité, les agradecemos su asistencia, su interés, a quienes nos han acompañado durante estos 5 años, a quienes se unen este año. Muchísimas gracias por su interés y asistencia. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a la maestra Marcela Nieto Rodríguez, quien va a moderar la sesión del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Moy. Muy buenos días, buenas noches o tardes, según la hora en que nos estén acompañando. Les extendemos una cálida bienvenida, también por mi parte. Hoy nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de Andrea Blanco, quien nos hablará sobre un tema especialmente relevante ante los desafíos actuales de la evaluación en la enseñanza del español como lengua extranjera, evaluación auténtica en L, innovación a través de estudios de caso. Además de expresar mi agradecimiento a Andrea Blanco, extiendo este agradecimiento también a todas y todos ustedes por acompañarnos y conectarse desde distintos lugares del mundo. Gracias por su presencia y por su constancia. Especialmente yo también quiero repetir un poco lo que ya comentó Moisés, especialmente en esta celebración del quinto aniversario iniciado en 2020-2021 con el antecedente del seminario interno del Departamento de Evaluación en 2019. Bueno, pues a lo largo de estos años, uno de los objetivos centrales del seminario ha sido promover el intercambio académico de conocimientos y experiencias sobre evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje de L. Es precisamente en ese espíritu que hoy contamos con la valiosa participación de Andrea, cuya presencia enriquece este espacio de diálogo y reflexión. Bueno, durante la presentación de nuestra conferencista pueden escribir sus preguntas o dudas en el chat para plantearlas al final de la sesión. Bueno, ahora daré lectura a la semblanza curricular de la doctora Andrea Blanco. Ella es lingüista, licenciada y magíster en enseñanza de lenguas extranjeras con cerca de 15 años de experiencia en los ámbitos escolar y universitario. Actualmente es coordinadora de los módulos de francés de negocios en la Escuela de Economía y Derecho de Berlín y colabora con la editorial Difusión en la creación de materiales de español para fines específicos. Apasionada por el impacto de la enseñanza de lenguas en la sociedad, está convencida de que el aula desempeña un papel esencial en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. Muchas gracias por acompañarnos, Andrea. Tal vez algunas personas de la audiencia ya tuvieron oportunidad de conocer un poco sobre el tema de hoy a través de la entrevista que se compartió en redes sociales. Sin embargo, ahora tenemos el gusto de contar con tu presencia y establecer pues un contacto directo. Apreciamos profundamente que hayas aceptado nuestra invitación y pues sin más preámbulo te cedo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, gracias a ti, Marcela, por haber pensado en mí para esta edición. Los felicito a todos por el aniversario y espero que esta sesión les dé inspiración, les permita llevarse ideas sobre cómo integrar los estudios de caso para evaluar a sus diferentes públicos de una manera que sea auténtica, corresponda a la realidad y los motive, como ha sido la experiencia con mis estudiantes. Entonces espero que se lleven mucha inspiración al respecto. Bien.
Voy a empezar. Solamente para asegurarme, me escuchan y me ven bien. A todos bienvenidos, a todos aquellos que no puedo ver, pero cuyos mensajes ya he visto un poco en el chat. Gracias también por acompañarnos y por interesarse por este tema. Bien, voy a empezar mostrándoles un poco los temas que tengo pensado presentarles, de modo que tengamos una idea mucho más clara, ejemplificada, incluso con testimonios sobre la efectividad de los estudios de caso como herramienta didáctica para la enseñanza de lenguas, para la evaluación de lenguas y para la formación en español de fines específicos, como es el público con el que yo trabajo primordialmente. Hoy quisiera presentarles, un momento, primero, una distinción que es muy importante y que voy a hacer de manera muy breve, sin profundizar en pormenores teóricos, sobre si los estudios de caso son iguales, diferentes, complementarios a las tareas o proyectos, los cuales son conceptos ampliamente conocidos en didáctica de lenguas y me gustaría que podamos abstraer elementos, especialmente de las tareas, del enfoque por tareas para tener una mejor comprensión de los estudios de caso. Entonces, ¿son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿En qué se diferencian? Voy a continuación a mostrarles cómo y por qué los estudios de caso son escenarios eficaces de evaluación auténtica y para eso pues voy a referirme a tres autores en los que me suelo basar para estar segura de que es una evaluación auténtica que corresponde a los estándares actuales de enseñanza de lenguas. A continuación voy a mostrarles un poco cómo es el proceso de creación de un estudio de caso con el objetivo de que ustedes quizás puedan llevarse una idea de alguno que puedan usar con sus grupos, ya sea a partir de los materiales que manejan frecuentemente o quizás alguno de los que les presento aquí. El objetivo es que ustedes puedan ver un poco el paso a paso, qué es lo primero que se necesita considerar, cuáles son como la lista de control de la creación de un estudio de caso para saber que está planteado de manera eficaz. Por supuesto, hay ejemplos ilustrativos en los que espero darles un par de minutos para que ustedes piensen, si se imaginan, aplicándolos con sus grupos, y que podamos también tener un intercambio sobre la aplicabilidad, la transferibilidad, quizás a otros niveles, a otros contenidos, la dificultad o el potencial de su evaluación y demás. Voy a mostrarles finalmente algunos testimonios reales de estudiantes y lo que ellos me han dicho al respecto sobre cómo se han sentido al trabajar con estudios de caso durante la clase y al ser evaluados por medio de ellos, que espero les den mucho pie para poderlos intentar ustedes también. Y por supuesto habrá el espacio de preguntas que yo responderé con mucho agrado. Bien. En este orden de idea, vamos a empezar con esta revisión un poco corta pero importante sobre lo que son las tareas, los proyectos y los estudios de caso. De estos, como mencioné al principio, es muy probable que aquellos sobre los que en didáctica de lengua se dispone de más información es tareas y a saber el enfoque por tareas. Para dar como una comparación objetiva y clara sobre los tres, me voy a basar principalmente en estos tres aspectos: el origen, el enfoque, la finalidad práctica y la evaluación. Esto no quiere decir que estos sean los únicos aspectos a partir de los cuales se pueden diferenciar o entender mejor, pero para tener una idea global, sí son aquellos que, en mi opinión, son los más necesarios. En este sentido, como ustedes saben, el enfoque por tareas surgió entre los años 80 y los 90 y es un producto, por así decirlo, de casa. Nació en la didáctica de lenguas extranjeras, principalmente en la del inglés, pero es algo que no se ha adoptado o se ha abstraído de otro campo. Es algo directamente del campo de lenguas extranjeras. Y como pueden ver acá, los proyectos surgieron muchísimo antes, hacia 1920. Y su énfasis no fue la transferibilidad a lenguas extranjeras o lenguas segundas, sino cómo los proyectos se pueden usar en la educación primaria y posteriormente fueron transferidos a la secundaria. Vemos que aquí ya hay dos lugares de origen diferentes. En cuanto a los estudios de caso, es un método desarrollado desde los años 20 para la educación profesional. Vemos un énfasis muy distinto en las escuelas de Derecho y Negocios de Harvard.
El objetivo, como les voy a mostrar más adelante con el enfoque y la finalidad práctica, es crear escenarios que permitan entrenar las diferentes competencias necesarias para poder ejercer un trabajo. Esto quiere decir familiarizarse con el trabajo, tener las primeras experiencias, si bien teóricas, pero que son auténticas, para luego hacer este trabajo. Y en este caso pueden ver que el origen es distinto. Primero, tareas, didáctica de lenguas, proyectos, nivel escolar universitario y estudios de caso, educación profesional. Tenemos 3 lugares muy diferentes. En cuanto al enfoque, las tareas simulan contextos reales para desarrollar competencias lingüísticas y suplir necesidades comunicativas. Entonces, nos basamos básicamente en necesidades diarias que van variando en complejidad a medida que vamos avanzando en el nivel lingüístico y son, por supuesto, reales. Tenemos que resolver diferentes necesidades, suplirlas y darnos a entender. Los proyectos en el ámbito que les presenté anteriormente, colegio, secundaria, primaria, son módulos integrados para resolver problemas combinando pensamiento crítico y estratégico, depende de la literatura, y competencias lingüísticas. Entonces, ¿verdad? Hablamos aquí de un enfoque muy diferente, porque no solamente es la inmediatez de la necesidad comunicativa y lo que necesito para darme a entender, sino módulos integrados en muchos sentidos que se basan en elementos de diferentes asignaturas simultáneas. Un proyecto puede, por ejemplo, desarrollarse en ciencias naturales y en ciencias sociales. No necesariamente tiene que pasar por lenguas extranjeras, pero puede adaptarse también a él. Los estudios de caso son actividades de análisis, lo que tienen en común con los proyectos, este pensamiento crítico, analizan funciones y tareas laborales auténticas para desarrollar habilidades prácticas como la colaboración y la toma de decisiones. Como les mencioné anteriormente en el origen, dado que el objetivo es entrenar, familiarizar con diferentes tareas laborales y el quehacer en un trabajo, se necesita, por supuesto, no solamente ejercer las funciones, sino analizar, entender, entender qué corresponde a cada una de ellas y desarrollar las habilidades prácticas, colaboración, toma de decisiones, poder de retroalimentación, poder dar feedback sobre productos, depende del área de la que estemos hablando. En cuanto a finalidad práctica, para las tareas, como les mencioné, un producto hecho en la didáctica de lenguas es mejorar el uso funcional y adecuado de la lengua en situaciones prácticas y cercanas a la realidad. Aquí volvemos un poco a este aspecto de lo auténtico. Para los proyectos, lo más importante, el fin principal es desarrollar competencias integradas. Por eso les di el ejemplo de ciencias naturales, ciencias sociales. Estamos hablando de diferentes disciplinas y aplicar la lengua en proyectos significativos. Como está más enfocado en cuanto a las asignaturas que se ven en escuela primaria o secundaria, los proyectos no son predominantemente lingüísticos, pero tienen que valerse de medios lingüísticos. Las tareas, desde la L2, están enfocados en ellos. Los estudios de caso entrenan el análisis, como vimos antes, del pensamiento lógico estratégico en la aplicación de la lengua. Atención, no solamente el entrenamiento, sino cómo se aplica la lengua para familiarizarse y resolver retos y tareas laborales. Si vemos hasta ahora los estudios de caso, cumplen 2 funciones simultáneas y en el caso de español como lengua extranjera incluso 3. El aprendizaje de la lengua de base, porque no se trata de aprender lengua con fines específicos como algo adicional, sino que se hace al mismo tiempo. Aprendizaje de español para el trabajo, familiarización con las tareas que corresponden a ese trabajo. Los 3 aspectos suceden de manera simultánea. Y esto es familiarizarme y practicar esas situaciones, todo en la lengua que estoy aprendiendo. En cuanto a evaluación, que es el aspecto que nos compete con mayor profundidad. Para las tareas, la evaluación es continua y o final, no es ni la una de la otra, puede ser o la una o la otra o las dos, basada en la adecuación comunicativa. Se trata de suplir necesidades comunicativas, entonces al final la evaluación radica en que esa necesidad comunicativa pueda verse suplida o no.
y en qué calidad pueda verse bien suplida, medianamente suplida o no, según la situación. Los proyectos también tienen una evaluación continua y final del proceso y típicamente tienen un producto tangible, algo al final. Producto no en el sentido de algo eh, concreto como una cartelera. Puede ser un audio, puede ser un video, pero tiene que haber un proyecto que demuestre cómo estas competencias integradas han sido adquiridas. Los estudios de caso, por otro lado, tienen una evaluación continua y o final, las que yo les voy a dar ejemplos de las dos, tanto continua como final, enfocada en adecuación comunicativa, es decir, exactamente como las tareas, en el análisis y viabilidad de las propuestas, porque tienen que corresponder al mundo laboral. Lo que se trata en los estudios de caso no son ejemplos que se le ocurren al profesor, son dinámicas reales que pasan en las oficinas, en las fábricas, en las empresas y tienen un producto tangible de acuerdo al producto laboral. Si hablamos de un protocolo, como les voy a mostrar más adelante, sobre recursos humanos, en recursos humanos debemos hacer una propuesta sobre una actividad para nuestros empleados. Al final, habrá un producto. El producto es haber decidido una actividad y haber podido enviar una invitación a todos los empleados explicando cuál es la actividad en la que van a participar. Ese es el protocolo final laboral que es real. En este orden de idea me permití aquí hacer como un resumen de las palabras claves más que de los aspectos que he venido explicándoles. Y son educación profesional, actividades de análisis, auténticas, desarrollo de habilidades prácticas y aquí complementaría también de habilidades blandas necesarias para el mundo laboral, finalidad práctica, entrenamiento, análisis, familiarizarse y en la evaluación, palabras a las que voy a volver a lo largo de la presentación más adelante. Adecuación, análisis, viabilidad de las propuestas y, digamos, fidelidad a los protocolos laborales. Esto hace de los estudios de caso una herramienta muy útil, realista y obviamente cercana a la formación en L para trabajar en L. Bien. Como les acabo de comentar, por supuesto, a esta parte de evaluación volveré, tanto en los ejemplos como en la siguiente parte de darles diferentes muestras al respecto y sobre los productos que han creado mis estudiantes. Bien, ¿por qué creo y por qué espero convencerlos de que los estudios de caso son escenarios eficaces de evaluación auténtica? No lo digo yo, nos vamos a respaldar en la literatura. Para eso tenemos que definir qué es una evaluación auténtica. Y como les comenté, aquí les presento mis 3 fuentes de referencia, no todas igual de actuales, pero son 3 personas que se ocupan desde hace mucho tiempo sobre la evaluación en lengua extranjera y la importancia de que sea auténtica. Si los conoces, yo creo que el texto de Bachman tiene dos nuevas ediciones, el de Brown se conoce muchísimo. Les recomiendo este último, como ustedes acaban de ver, está recién salido este año de Routledge. Es un acercamiento muy interesante traído a la didáctica de español. Les recomiendo mucho que lo consulten. ¿Qué tienen en común estos 3 autores sobre la evaluación auténtica? Ellos dicen que una evaluación auténtica refleja un contexto y tareas reales y significativas de uso del idioma. Creo que esto nos puede sonar ya en este momento que va alineado con lo que les presenté sobre los estudios de caso. ¿Qué más nos dicen estos autores? Es formativa, apoya el aprendizaje y proporciona retroalimentación. En los ejemplos va a ser más claro poder ver cómo proporciona retroalimentación, pero es necesariamente formativa porque corresponde a dinámicas auténticas de trabajo. Ellos dicen que se orienta hacia el desempeño real del idioma, no solamente aquel que está en el libro, sino aquel que realmente necesitan para cumplir las necesidades comunicativas. Esto también se los explicaré más adelante. Y es coherente con los objetivos de aprendizaje. Estos son los 4 aspectos que ellos tienen en común. ¿Cómo los estudios de caso
apuntan a cada uno de estos aspectos. Primero, reflejan un contexto y tareas reales y significativas porque simulan situaciones auténticas. Les di el ejemplo de recursos humanos, pero podemos tomar diferentes profesiones, departamentos y funciones como referencia y pasaría lo mismo. Reflejan la realidad. Y esas situaciones requieren un uso profesional y adecuado del idioma. ¿Por qué y cómo los estudios de caso son formativos y proporcionan feedback? Ellos deben desarrollarse por etapas, como les voy a mostrar más adelante, y con ello requieren una retroalimentación continua. Idealmente, en diferentes trabajos que los estudiantes lleguen a ejercer o nosotros mismos, es ideal contar con un feedback en diferentes etapas a medida que vamos aprendiendo las diferentes funciones de nuestra profesión. Entonces, si bien en el mundo real más adelante no siempre contamos con él, en un periodo de entrenamiento es súper importante. Y este lo podemos crear en las etapas que vamos dando y cómo se crean espacios de coevaluación e incluso de autoevaluación. Eso es retroalimentación también. ¿Por qué se orientan o cómo se orientan al desempeño real del idioma? Los estudios de caso requieren que los estudiantes apliquen el idioma para analizar, decidir y proponer soluciones viables. Como les dije, es este aspecto común que vivimos entre estudios de caso, proyectos y tareas. No solamente es usar el idioma, sino aplicarlo al mismo tiempo que se analiza, se proponen y se solucionan idealmente diferentes situaciones. ¿Y cómo son coherentes con objetivos de aprendizaje? Los estudios de caso son perfectamente alineables con el marco común europeo de referencia u con otros currículos. Un estudio de caso puede verse desde la perspectiva lingüística, es decir, el estudiante logra al final de la clase, al final de su desarrollo, hablar, escribir, comprender, descifrar, interactuar, objetivos lingüísticos, pero también puede alinearse con currículos sobre la familiarización laboral. Al final de la clase, el estudiante sabe proponer alternativas. Al final de la clase, el estudiante sabe dar y recibir feedback. Al final de la clase, el estudiante es capaz de crear un producto en español. Depende del currículo y depende del objetivo, se puede usar igual de eficazmente desde la manera lingüística como de entrenamiento laboral. Espero que hasta ahora me puedan estar siguiendo bien. Como se pueden dar cuenta, estamos en Berlín en pleno inicio de invierno y no soy ajena a los fríos que están pasando y mi garganta lo siente. Entonces, gracias por acomodarse a mis ritmos de tos y espero que no les interrumpa tanto la información. ¿Qué consideraciones necesitamos al momento de crear un estudio de caso? Que es mi idea principal que espero se lleven ustedes hoy. Para estas consideraciones voy a darles una especie de lista de control, pero también ejemplos, por supuesto, para que sea imaginable. Un estudio de caso requiere sí o sí un contexto. Y un contexto es lo que entendemos en enfoque por tareas como el planteamiento de la situación o planteamiento de la tarea. Un contexto puede ser algo como: tú y tus compañeras son trabajadoras del área de recursos humanos en una pequeña empresa familiar de textiles con una planta de unas 30 personas. Cada semestre, la empresa organiza una actividad para fortalecer la colaboración entre el personal. El semestre pasado, por ejemplo, hicieron una actividad de cocinar en grupo. Ahora, ustedes deben proponer una actividad para este semestre en la que todo el personal pueda participar y colaborar de manera fácil y agradable. Este es un ejemplo de un contexto. Pueden ser más cortos, pueden ser mucho más extensos, pueden ser mucho más complejos en la tarea a realizar, pero este es un ejemplo de un contexto que puede servir para que ellos desarrollen las actividades siguientes. Como primer paso, un contexto debe presentar los siguientes elementos. Primero, un estudio de caso adecuado y un contexto da al estudiante un rol, un departamento y o un sector laboral.
Esto depende de la especificidad de estudiantes con los que ustedes trabajan. Quizás ustedes trabajan con estudiantes que se están formando para trabajar en español. Es decir, como la mayoría de mis estudiantes, ellos estudian relaciones internacionales y todos van a trabajar en tareas relacionadas. Se están formando para trabajar en español. Quizás ustedes están trabajando con personas que ya están trabajando en español, pero cuyo nivel lingüístico todavía no es muy bueno. Entonces necesitan trabajar en él. Cada persona viene porque sabe que necesita el español y todos vienen de áreas diferentes, quizás un curso general. O quizás ustedes trabajan en una empresa, en la que es la empresa la que paga por el curso y todos tienen que aprender la lengua. Aquí hay un ejemplo de recursos humanos, pero esto puede adaptarse a diferentes departamentos y sectores. Este es un ejemplo que puede ser adaptable. ¿Tenemos un rol? Sí. ¿Tenemos un departamento? Sí. ¿Tenemos un sector laboral? Sí. ¿Los necesitamos los tres? No necesariamente, pero entre más información le demos a los estudiantes para tener un contexto, mucho mejor. Un estudio de caso adecuado da al estudiante también una tarea a realizar, un reto a analizar o un problema a resolver. Y la tarea, reto o problema debe estar alineado o alineada con uno, es decir, con el rol, con el departamento y con el sector. No tenemos que darles los tres, como no tenemos que dar rol, departamento y sector, tampoco tenemos que dar tarea, reto y problema. Puede ser uno de los tres, pero son diferentes maneras de entender el contexto laboral. Y por supuesto que estén alineados en este sentido. Y el último es un estudio de caso adecuado da al estudiante un rol realista para su tarea, un departamento realista para su reto, un sector realista para su problema. De nuevo, están las tres palabras a modo de opción de cómo podemos entenderlo, pero esto debe dar cuenta de algo que es realista. Me tomé el tiempo de marcarles estos aspectos para que ustedes puedan ver. Les quiero dar solamente unos segundos para que intenten identificarlos e intenten ver esta alineación. ¿Son estos roles alineados con la tarea? ¿Está esta tarea alineada con el rol y viceversa? Tomen por favor unos segundos solamente para identificarlos, porque cuando vemos mucho texto quizás no es tan claro verlo y yo aprovecho para tomar agua. Este es un contexto ideal. Repito, no tenemos que dar los tres, ni para uno ni para dos. Puede ser uno, un rol y un reto, un departamento y un problema. Pero si damos esta información, ya hay suficiente contexto. Y obviamente un conocimiento general de la industria, del rol, de la tarea, nos permite asegurarnos de que estén alineados y de que sean realistas. ¿Continuamos? Bien. ¿Qué sigue después de que nos hemos asegurado que en el contexto tenemos estos tres elementos que son realistas y que están alineados? Necesitamos unos pasos a seguir o un contexto. En este sentido, quiero mostrarles un ejemplo para este estudio de caso de un grupo que tuve el año pasado, si no estoy mal. Lo primero que yo les doy cuando ellos tienen la oportunidad de ver el contexto es que hagan una especie de lluvia de ideas sobre cómo se imaginan que es su empresa. Esto les permite entrar en el rol. Quizás ustedes trabajan con personas que en realidad trabajan en el sector textil, pero en mi caso, que son estudiantes, tienen que imaginarse. Entonces, antes de empezar, para asegurarme de que el contexto está bien comprendido, yo les digo, ok, ¿cómo se imaginan que es la empresa? Y esta es una de las posibles respuestas que pueden hacer. Muchas veces hablan al respecto. Yo les pedí que completaran este esquema. Y esto es lo que ellos se pueden imaginar. La mayor parte de estas decisiones, muchas, como ustedes pueden ver, creativas, pueden tener lugar porque el contexto está bien planteado. Si el contexto no me da suficiente información o no me da suficiente espacio también para mi propia creatividad, es que hay algo en él que debe mejorarse.
pero esto para darles un ejemplo. Hay muchos otros y espero que también los estudiantes se sientan alentados a tener esta especie de lluvia de ideas, porque esto los centra en el rol y les permite tener más, sentirse más apersonados con el rol que y el rol que van a ejercer y el problema o el reto que van a resolver. Bien, esto a modo de ejemplo de estudiantes reales de carne y hueso. Bien, una vez tenemos el contexto bien planteado y los estudiantes han logrado imaginarse quiénes son, qué van a hacer, bien, viene la parte de etapas. Y las etapas son, por supuesto, los diferentes pasos en que se desarrolla un estudio de caso. Como en el enfoque por tarea, hay una pretarea, tarea y postarea. Les quiero dar un ejemplo de las etapas para este contexto que yo les planteé. Primero, propongan 5 actividades que se pueden realizar en grupos grandes. Busquen información en Internet si lo necesitan. Esto permite una activación de vocabulario, de recursos lingüísticos y que empiecen a explorar qué funcionaría, qué es auténtico para una propuesta como esta. 2. Comparen sus listas con otros grupos y elijan las 3 actividades más originales o más interesantes. En un estudio de caso, dependiendo del nivel, podemos idealmente ofrecer un andamiaje sobre estructuras posibles, medios lingüísticos por medio de los cuales se van a expresar o podrían compartir sus ideas. Este caso, por ejemplo, necesitan valerse de comparativos. ¿Cuál sería el paso siguiente lógico? Preparen una propuesta final por grupo y preséntenla en clase. Y para esto tienen que usar conectores simples como y, pero, por qué, entonces. Siguiente, voten por la idea que más les guste y expliquen su elección. De nuevo, andamiaje, para que ellos tengan una idea. Creo que hasta ahora nos podemos hacer una idea un poco de cuál es el nivel con el que estamos trabajando en este caso. No es quizás el más alto, pero si tienen andamiaje suficiente y el contexto es claro y si es necesario traducimos alguna parte, es perfectamente realizable. 5. Diseñen la invitación para la actividad elegida para enviarla por correo electrónico a todos los empleados. Vocabulario que ellos conocen, que estamos retomando de contenidos que se han visto previamente, por supuesto, y que ellos tendrían la capacidad de producir. Estas serían las etapas. No muestro estas etapas porque sean las etapas fijas, sino porque son las etapas lógicas a partir del contexto que les compartí. Un ejemplo de la primera parte. De nuevo, un ejemplo de mis estudiantes. Cuando tuvieron que proponer 5 actividades, ellos propusieron esto. Este es el ejemplo de un grupo. Hay grupos que han propuesto otras, pero esto fue lo que ellos propusieron. ¿Están en capacidades de hacerlo? Sí. Y para esto, curiosamente, el grupo no necesitó diccionario. Era vocabulario que ellos disponían y que todo cumplía con el contexto general. Otro ejemplo. Sobre 4, en la que explican aquella que más les gusta. Me gusta la idea de la empresa Ropa Linda. Era un grupo que no era Ropa Linda, pero hablando del otro grupo, porque estoy mostrando el texto tal cual lo escribieron los estudiantes, porque la reciclaje es interesante, creativo y ecológico. Me encanta la empresa familiar y la idea de caminar en la natura. A mí también me gustan los árboles y la natura es importante para ser tranquilas en el trabajo. No me molesta si la oficina está cerrado porque la actividad es especial. Está muy bien porque yo no quiero trabajar el viernes. Este es un texto en el que están cumpliendo plenamente con el paso 4, con la etapa 4. Están explicando por qué les gusta y están justificando y están valiéndose de los recursos lingüísticos de este nivel. Sabemos que en este nivel no van a tener producciones sin errores y que de hecho los errores son indicadores de los avances que están haciendo. Están cumpliendo plenamente con la actividad y para ella necesitaron pasar por la etapa 1, 2 y 3 y haber comprendido el contexto. O sea, hasta ahora un estudio de caso muy exitoso. Siguiente ejemplo. Si llegan hasta esta parte, van a ser capaces de redactar la invitación. ¿Cómo se vería la invitación?
y les doy un momento para que, perdón, para que la lean. Cada grupo propuso actividades. Las compararon para mirar, yo no había pensado en esta, este grupo sí. Explicaron su propuesta, votaron y justificaron aquella que más les gustó. Y luego cada grupo empezó a diseñar esta. Toda la información está considerada. Fue un proceso democrático que requirió toma de decisiones y un feedback específico. ¿Hay errores? Por supuesto, pero se cumplieron con todos los objetivos que están planteados. ¿Es algo realista y auténtico para un contexto laboral? Absolutamente, porque el Departamento de Recursos Humanos muchas veces tiene que proponer actividades como estas. Y al final, la actividad no termina cuando se decide, termina cuando se informa y podríamos complementar incluso estas etapas con después cómo sería la situación cuando todos están en el bosque. ¿Qué otras decisiones tiene que tomar recursos humanos? Tienen que pensar en refrigerios, bebidas, tienen que acordar, por ejemplo, hacer recomendaciones sobre la ropa para llevar. Esto se puede seguir complementando. Pero en este caso llegamos hasta acá. En este orden de ideas, después de habernos asegurado en la primera lista de control que hay un rol que corresponde con una tarea y que los dos son realistas y coherentes en este sentido, ¿cuáles serían los siguientes puntos a considerar para que un estudio de caso sea eficaz? Un estudio de caso adecuado presenta al o la estudiante suficiente información y recursos previos acordes a su nivel. A esto me refería con el andamiaje. Y es importante que el estudio de caso no es algo con lo que solemos empezar una unidad de aprendizaje. De hecho, al contrario, suele terminarla, porque es cuando van a poder usar todos aquellos recursos que ya han visto y que corresponden a su nivel y a la práctica real de la clase. Un estudio de caso adecuado presenta una interdependencia entre todos los pasos, es decir, uno se sigue de otro. Creo que en este caso y con los ejemplos es fácil verlo. Esto quiere decir que está bien planteado. No se puede saltar uno porque si no el otro no se puede realizar igual de bien. Un estudio de caso adecuado presenta una toma de decisiones realista. No se pueden, no se puede enviarle a todos los trabajadores 5 invitaciones para eventos diferentes. Hay que elegir uno. Esto es realista. Tiene que haber una votación y una explicación de por qué. Presenta además oportunidades variadas de interacción. Si ustedes ven las etapas, la primera es un grupo, luego tienen que interactuar con otro grupo, luego tienen que presentarla a gran grupo. Hay diferentes momentos de interacción. El diseño quizás lo hacen con otros. Entre más posibilidades de interacción realistas y diferentes ofrezcamos, mucho mejor. Asimismo, un estudio de caso permite la práctica de competencias lingüísticas complementarias. Podemos ver que unas están más enfocadas a expresión escrita, otras más a expresión oral, otras más a interacción oral. Depende del objetivo, pero son complementarias y distintas. No siempre se repite una. Y un estudio de caso adecuado presenta la posibilidad de ser creativo, como ustedes acaban de ver en esta invitación, y aportar desde el propio conocimiento y experiencia. En el caso mío de estudiantes que se están formando y que quizás todavía no han trabajado mucho, no es un problema pensar que, como no han trabajado, no saben qué proponer. Por supuesto que no, tienen ideas, bien, pueden aportar desde su conocimiento. Si por el contrario los estudiantes ya han trabajado, tienen experiencia, mucho mejor, porque quizás ya han participado en actividades como estas. Pero debe haber este aspecto de poderlo hacer personalizable. ¿Cómo aporto yo? Sea que tenga ya la experiencia laboral o no. Hasta ahora vamos bien con estos 8 como esta lista de control. Hasta ahora vemos que está muy bien alineado, pero nos falta un aspecto súper importante y es cómo funcionaría este estudio de caso para la evaluación. ¿Cómo yo podría usarlo para evaluar? Yo podría, por ejemplo, usar para él una evaluación sumativa.
en la que me doy cuenta si mis estudiantes son capaces de llegar al número 5 y son capaces de crear esta invitación, es porque en realidad han desarrollado eficazmente todos los pasos anteriores. Una evaluación sumativa, como ustedes saben, puede simplemente terminar con un aprobado, exitoso, bien realizado. Y el hecho de que la invitación esté redactada da cuenta de que sí fue hecho. En este caso podríamos decirle al estudiante, estudio de caso cumplido o completado con éxito. Esta es la evaluación completa, porque si no, no habrían podido hacer la invitación. Todos los pasos llevaron a ella. Esta es una de las maneras como la pueden usar. En caso de que la manera como ustedes trabajen y la institución lo exija, solamente se necesite un aprobado o un cumplido, una de las opciones. Puedo también ofrecer una evaluación sumativa parcial. ¿Cómo? Pensemos que ustedes trabajan con un material y después de cada 8 horas de clase, por ejemplo, hay un estudio de caso. Entonces, después de tener, por ejemplo, 5 unidades diferentes, pueden tener 5 estudios de caso que terminan en productos tan concretos como la invitación. Se va a tratar de otros diferentes, pero entonces podemos tener una evaluación sumativa parcial. Si hay 5 estudios de caso, pueden ser sumativos en el sentido de que todos se aprueban o se le puede asignar una nota a cada uno. Y al final la evaluación va a ser el promedio de las notas asignadas. También funciona de esa manera. De hecho, mucho más justa. O como funciona en el sistema escolar alemán, que yo diría un poco injusto a veces, todo depende de una nota final. Y en este caso, la evaluación final sumativa tendría los recursos lingüísticos integrados y yo podría, por ejemplo, asignar un porcentaje. Número 3 y número 5 se prestan muy bien para expresión escrita. Entonces, puedo darle quizás un 50% a expresión escrita. Y en cada uno de ellos, la parte de recursos lingüísticos, vocabulario, gramática está integrada. Y puedo usar 2 o 4, o los dos, como evaluación de la expresión e interacción oral. Y a este también puedo asignarles un 50%. Como todos son interdependientes, quizás no va a ser no es necesario dividirlas, pero se pueden crear diferentes evaluaciones. Quizás estamos hablando en este caso de un curso A21, muy bajito, y usted en su institución ofrecen un A22. Este podría ser un proyecto final para un nivel A21, pero no para un A22, porque ya sería demasiado fácil. Depende cómo funcionan las instituciones. Mi caso es el C. Y en mi caso, como sé, yo tengo que dividirlas y es un estudio de caso final. Pero si yo pudiera tomar esa decisión, yo lo haría más como B, porque me parece un poco más justa esta distribución. Pero así no funciona. Ustedes deciden, o la institución y los parámetros curriculares son los que deciden. Solamente es para mostrarles cómo los podrían aplicar. Volvemos un poco al texto que cumple con todos los objetivos y vamos a pensar que este texto se puede usar como expresión escrita o también puede ser expresión oral. Yo le puedo pedir a mis estudiantes, a cada uno de ellos, que hagan una grabación explicándome cuál es la propuesta favorita. Se puede prestar para cualquiera de los dos. Como les mencioné en la evaluación, los estudios de caso son alineables con diferentes objetivos curriculares. Si tengo que dar una evaluación separada de ambas competencias, por supuesto, puedo basarme en los objetivos del Marco Común Europeo de Referencia. Y el Marco Común Europeo de Referencia dice que para este nivel, A2 o A2 más, estos son los objetivos que los estudiantes deben poder cumplir. Les doy unos segundos para yo tomar agua, para que ustedes lean estos objetivos que están acá e intenten relacionarlo con el texto para pensar, ¿se cumplieron o no se cumplieron? Podemos tomar los objetivos de dos maneras diferentes. O empezamos en los operadores del Marco Común Europeo, si este es el caso. Quizás ustedes manejan otros currículos diferentes, lo cual también es totalmente válido. Puedo tomar estos objetivos y crear la tarea de escritura. O puedo tomar la tarea de escritura
y buscar los objetivos que corresponden con ella. Y en cualquiera de los casos puedo darme cuenta, sí, yo puedo evaluar a mi grupo de un nivel A2 o A2 bajo en este caso, con base en ellos. Y puedo tener 2 para expresión oral o 2 para expresión escrita si es el caso y asignarles una nota. Otro ejemplo de cómo puede adaptarse coherentemente de manera sumativa o formativa. Bien. ¿Cuál sería en este orden de ideas entonces el último criterio de esta lista de control para un estudio de caso bien planteado? Y es, permite evaluar diferentes objetivos y competencias según el Marco Común Europeo de Referencia u otros currículos. Y como ustedes se pueden dar cuenta aquí, cada uno de estos aspectos ha sido logrado para este nivel. Ahora seguimos con ejemplos ilustrativos. Y para eso tengo otros contextos para otros niveles un poco más altos para que ustedes hagan una reflexión como les voy a ir guiando un poco a poco a poco. Miremos un ejemplo de estudio de caso de nivel B1. Eres estudiante de primer semestre en la universidad. Cada uno completa esto con su universidad o con su institución si trabajan en universidad. Puede ser la UNAM, puede ser la UNAL de Colombia, puede ser la JBR en Berlín. Vamos a cada uno tratar de llevarlo a nuestra realidad. Eres estudiante de primer semestre en la Universidad UNAM y te ha resultado muy difícil encontrar una habitación o un apartamento económico. Por ahora estás viviendo con un amigo que te ha ayudado, pero sabes que pronto tendrás que mudarte. ¿Vemos hasta este punto un rol? Hay un rol. En este caso no tiene un perfil de fines específicos, es español general, pero los objetivos, los criterios, perdón, siguen siendo los mismos. Hay un rol, hay un departamento en el sentido de que soy estudiante de una universidad y tengo más que una tarea a seguir, tengo un problema a solucionar. Es la misma idea, sino que llevada a español general. Como necesitas encontrar un lugar rápidamente, has hablado con varias personas que te han dado algunas recomendaciones. Una de ellas fue investigar el proyecto en diferentes ciudades o con contextos hay quizás diferentes proyectos. En Berlín existe una, por ejemplo, les doy como referencia, en que se les da alojamiento mucho más barato a estudiantes si ellos ayudan a personas de tercera edad. Porque a pesar de que aquí es un país con muchos recursos, la gentrificación que está sufriendo el mundo entero no es ajena para Berlín. Entonces los estudiantes también tienen problemas para encontrar un alojamiento que puedan pagar. Cada vez es más caro. Entonces están empezando a consultar iniciativas como estas. Quizás en México hay otras, Colombia hay otras, Perú hay otras diferentes. Al buscar más información sobre el proyecto X o el proyecto Ayuda a Personas Mayores, vamos a darle un nombre para tener una referencia, descubres que el proyecto te interesa y que además cumples con los requisitos para postularte. Vemos hasta ahora, de manera general, el planteamiento del contexto. ¿Es realista en estos momentos de capitalismo tardío en que los estudiantes no pueden encontrar un apartamento? Es una situación real, es auténtica, hay un rol. Cuando tenemos un problema como esto, es muy común que hablemos con otras personas y les pidamos recomendaciones. Todo el contexto es real. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Revisemos. Tú eres X en lugar y quieres resolver Z. ¿Podemos ver los elementos aquí? Esta pequeña fórmula puede llevarse y transferirse a la realidad de los cursos que ustedes tengan, a la institución que sea, a la edad de los estudiantes. Es fácilmente aplicable. Miremos que seguiría no en como contexto, sino como etapas posibles. ¿Cuáles serían las tareas del examen si empezamos a mirar las etapas como las partes del examen? Esta es tu situación, estudiante, que buscas apartamento.
Con base en diversas fuentes vas a 1. Tomar notas en una tabla para organizar información clave que puedas comparar fácilmente. Si yo necesito buscar alternativas de vivienda, empiezo a mirar páginas en Internet, quizás busco podcast, quizás busco videos en YouTube. Todos son realistas. Y para no olvidar la información, lo más probable es que yo me la anote. Y quizás para tenerla más claramente, me la voy a anotar sistemáticamente en una tabla. La etapa que sigue el contexto es absolutamente realista en este modo de cómo procesamos y cómo podemos manejar cantidades grandes de información. Esta sería la siguiente. Para esto, como profes, tendríamos que crear la tabla y darles los recursos. Pero este sería el paso, la etapa siguiente coherente. Después, rellenar un cuestionario para describir tu situación y tus necesidades de vivienda de manera clara. Hay que tener claro qué necesito, qué no necesito, cuánto dinero tengo, cuál es la especie de habitación que puedo pagar, cómo me gustaría que fuera, informaciones claras para yo tener claridad sobre mi caso. Siguiente, escribir un correo electrónico para expresar tu interés y solicitar información adicional. El proyecto de colaboración con personas mayores me interesa, pero típicamente no toda la información está en línea o en la página aparece para mayor información, contáctanos. Siguiente paso, igualmente coherente. Digo por qué me interesa y escribo concretamente qué es aquello que no ha sido respondido. Siguiente, graba un mensaje de voz para informarle a la amiga que te sugirió el proyecto sobre tus avances. Hola Laura, gracias por haberme recomendado el proyecto X. Hasta ahora he averiguado lo siguiente. De nuevo, realista. Creo que en este orden de ideas yo quisiera agradecerle a Laura por haberme sugerido esto, porque es lo que me está permitiendo moverme al respecto. Redactar una carta de motivación para explicar por qué eres un buen candidato para el proyecto. Pensemos, el proyecto de colaboración con personas mayores me pide una carta de motivación. Este sería el siguiente paso a seguir. Y participar en una sesión de asesoramiento para resolver dudas y recibir orientación adecuada. Todos estos pasos son posibilidades de cómo podríamos trabajar este estudio de caso. No tenemos que hacerlas todas. Incluso este estudio de caso puede ser el esqueleto del curso completo. Y cada mes, si nuestro curso dura 6 meses, podemos enfocarnos en el desarrollo de una de estas tareas. O podemos dar 2 sesiones al final de nuestro curso para desarrollarlas todas. O podemos decidir que las más importantes son 1, 3 y 5. Por eso les muestro, todas estas son opciones, no tenemos que hacerlas todas. ¿Qué quiero mostrarles con estas? Que idealmente en las etapas de un estudio de caso tenemos textos, géneros e interlocutores que sirven como contexto y destinatarios auténticos. Un correo electrónico es auténtico. Una carta de motivación es auténtica. Rellenar un formulario es auténtico. Enviarle un mensaje de WhatsApp a mi amiga Laura es auténtico. Participar en un asesoramiento para que me resuelvan las dudas también lo es. Completar la tabla. Son diferentes, variados y realistas. Y si ustedes ven cada uno de los pasos, que repito, son opciones, nunca tenemos que crear tantas, sino que estoy dando un ejemplo particularmente completo. Cada uno es interdependiente, como el ejemplo primero de recursos humanos, en la medida que presenta una secuencia lógica y realista de pasos a seguir para solucionar el problema. En el primero era muy simple. Necesito crear una actividad que fomente la unión de mis compañeros. Propongo, hago la invitación, la envío por correo. Es una situación ahora mucho más compleja, pero la secuencia sigue siendo igualmente lógica, mucho más extensa, un nivel más elevado, pero siguen siendo los pasos reales para solucionar el problema. Si vemos estas diferentes tareas, ¿qué podríamos evaluar en estas tareas? A partir de los operadores del MESER, lo siguiente. Por favor, tómense unos minutos para leerlos, de modo que puedan contrastar
sí puedo evaluar esto y en qué parte, en qué etapa podría yo evaluarlo. Como profesor también puedo pensar, ok, puedo evaluar uno, pero a mí me interesa particularmente para este nivel evaluar dos. También son personalizables. Quizás puedo hacerlo todo, pero las horas de mi curso no me permite hacer las 6 etapas. Entonces voy a priorizar aquellas que sean más significativas para mis estudiantes y que a mí me gusten más, que ellos desarrollen o que me guste más calificar incluso. Ustedes pueden decidir. Todas, cada una de ellas, corresponden a operadores reales del marco común europeo de referencia para el nivel B1. Aquí yo no dividí en este primer momento si son de expresión oral o expresión escrita, sino mostrarles que siempre, si el caso está bien planteado, es alineable con objetivos sin importar cuál sea el currículo. Bien. Para continuar, porque sé que no tenemos tanto tiempo, hasta ahora contamos con un ejemplo de un nivel A2 de los recursos humanos y un ejemplo de un nivel B1 en el que hay que buscar un apartamento donde vivir. Dos situaciones reales, niveles lingüísticos diferentes. Por supuesto, pueden llegar a ser mucho más complejas si estamos hablando de un nivel B2, pero en mi experiencia, si podemos imaginarnos un estudio de caso en niveles bajos, es mucho más fácil imaginarlo para un nivel alto, porque sabemos que ya disponen de los recursos lingüísticos. Por eso para mí es más importante mostrarles primero estas dos referencias, para que quizás ustedes tengan una idea. Quiero mostrarles a continuación algunos testimonios de mis estudiantes de nivel B1 principalmente sobre lo que ellos han dicho cuando yo les pregunto a final del semestre, ¿cómo te sentiste tú realizando los estudios de caso? O cuando los escuché sin querer, creo que se llegué a comentárselo a Marcela un día, le estaba contando un chico a otro sobre cómo eran los exámenes. Yo no lo pregunté específicamente y esto es lo que yo escuché. Por supuesto, esto lo escuché en alemán, entonces es mi traducción propia, pero esto fue lo que dijeron. Un testimonio de estudiante dice, en los seminarios aprendemos mucha teoría, pero hay poco tiempo para practicar lo que luego haremos en las pasantías. Nos guste o no, hacer lluvias de ideas, investigar, sopesar pros y contras, etcétera, forma parte de esa práctica. Y está bien si lo que proponemos no es perfecto ni a nivel de contenido ni a nivel lingüístico. Justamente por eso estamos aprendiendo, ¿no? Una reflexión muy general de la unión de sus estudios, su formación laboral, con lo que se hace en la clase. Este trabajo de que ellos lleguen a tener, al menos con el público alemán con el que yo trabajo, de que logren a tener esta comprensión de que si lo que proponemos no es perfecto, ni a nivel de contenido ni a nivel lingüístico, es un trabajo grande. En muchos casos vienen del colegio con expectativas de que o es perfecto o no lo hago. Y esto tranca el proceso porque, como les comenté al principio, los errores son evidencia de los avances. Es un error o es una falta. Y para que ellos lleguen a decir esto, para mí es un momento como profesora de mucho orgullo, de decir, aprendieron a ser pacientes consigo mismos y se atreven aún sabiendo que no está bien y continúan. Esta reflexión a mí me tocó mucho personalmente. Otro testimonio dice, recuerdo mucho el feedback que nos dábamos al presentar las propuestas y todo lo que aprendí sobre aspectos que se me habían pasado o que mi grupo no había notado. No se trataba de perfeccionismo, sino en la complementariedad de todas nuestras perspectivas, en especial cuando teníamos que ser creativos. En muchos casos, los estudiantes en su formación profesional desafortunadamente no aprenden ni a dar ni a recibir feedback. Y quizás no es porque los profesores no lo quieran, sino porque todos estamos corriendo con nuestros programas. Esto es lo que yo quería resaltar un poco de las habilidades prácticas y las habilidades blandas. Sea cual sea la profesión, eso se necesita,
porque eso nos da motivación y nos da referencias claras sobre cómo mejorar y lo que hacemos bien. Entonces, esta también por ese sentido quería mostrárselas. Otro testimonio. Hacia el final del semestre ya sabíamos que la última clase de la unidad era la del estudio de caso y verlo en el programa daba como miedo, pero también era chévere, porque ese día íbamos a crear un producto, resolver un problema y usar todos los recursos lingüísticos del mes. Era como showtime. Las, por supuesto, como cualquier cambio o integración de herramientas diferentes, es un proceso de adaptación. Entonces, las primeras veces hay mucha más explicación que hacer, mucha más guía con los pasos, pero si se acostumbran a hacerlo, ya saben, así termina cada unidad. Y quizás cada unidad es parte de la evaluación sumativa o la formativa, pero es una costumbre que se va repitiendo, consolidando y que como ustedes pueden ver en como ella lo dijo, me acuerdo de la estudiante, veía claramente, vamos a crear algo al final, una invitación, si era el caso, resolver un problema y vamos a usar lo que hemos aprendido. Tiene toda la necesidad de justificación dentro de un curso de lengua. Y último, y este es aquel que escuché cuando los estudiantes estaban hablando uno con otro. Los exámenes no se sentían como tales, porque eran casos similares a los que habíamos tratado en clase. Es decir, el formato no era nuevo, solo que los realizábamos individualmente. Como siempre, un nuevo contexto y una nueva tarea a resolver, que podría darse en un trabajo real. Recuerdo haberme estresado por la situación de examen, pero no por el examen en sí. A todos los que participamos de manera regular y activa nos fue muy bien, la verdad. Para mí este comentario fue oro porque, como les digo, yo no lo pedí. El estudiante se lo estaba ofreciendo a otro de manera voluntaria. Y en realidad, en mi experiencia, si se han entrenado conmigo durante la clase en estudios de caso colaborativos, ya tienen suficiente práctica para al final desarrollarlos solos. Ahora, estas son las políticas curriculares de mi universidad, pero a lo mejor ustedes pueden asignar notas grupales. En nuestra universidad, desafortunadamente, no se puede. Entonces, el estudio de caso final, que es el que otorga la nota, si ustedes necesitan nota, también puede ser una nota grupal, no tiene que tener lugar de manera individual. Este es el ejemplo como yo debo llevarlos a cabo para asignar notas individuales. Bien, espero haberlos inspirado con esto y termino con una parte que de hecho no es publicidad, aunque parezca, solamente es para mostrarles dónde pueden encontrar más ejemplos de estudios de caso. Primero, la primera referencia de estudios de caso es la literatura de inglés de negocios, porque nos llevan muchísimos años de ventaja en haberlos transferido a la didáctica de lenguas. Ustedes se dan cuenta que existen hace muchísimo tiempo, entonces si trabajan como profes de inglés o les interesa literatura, Macmillan tiene millones de estudios de caso llevados a inglés. En español los estamos incorporando hace relativamente poco. Yo no soy la única, sé que hay muchas otras personas que lo están haciendo, pero si quisieran consultar ejemplos, existen este libro que se llama Mundo Profesional 1 y cada una de las unidades nos muestra uno diferente. Y a partir de marzo o abril va a estar disponible Mundo Profesional 2, que obviamente tiene otros diferentes para otros campos y para el nivel B1. Entonces, para que tengan una referencia. De nuevo, no son los únicos materiales que hay muchos otros, pero sí son aquellos en los que he colaborado y que conozco con mayor detalle. Pero mi inspiración original han sido materiales de inglés como lengua extranjera. Mi última recomendación es un aspecto que por cuestiones de tiempo no tuve la oportunidad hoy de elaborar mucho y es cómo los estudios de caso también se prestan para el fomento de una perspectiva crítica. Yo puedo y podemos volver al ejemplo de recursos humanos y la actividad de cohesión grupal. Yo puedo al final ofrecerle a los estudiantes una pregunta como, ¿esta propuesta es en realidad inclusiva? ¿Contempla que los trabajadores puedan ir con sus hijos? ¿Se ofrece en horarios que convengan a todos? ¿Se adapta a personas con movilidad reducida que, por ejemplo, necesiten una silla de ruedas?
Este tipo de preguntas que podemos ofrecer nosotros o que podemos entrenarlos para que ellos las hagan, hacen parte, en mi parecer, de un aspecto muy importante en la enseñanza de lenguas, sea general o fines específicos, y es el fomentar una perspectiva crítica. Y para eso hago un anuncio parroquial de un proyecto que se llama Criterion, en el que yo participé a lo largo de los últimos años y en el que nos hemos enfocado en cómo llevar una perspectiva crítica a la clase de español. Se puede llevar al español general y se puede definitivamente incluir en los estudios de caso. Volvamos para dar otro ejemplo al estudio de caso sobre el estudiante que busca un apartamento. ¿En qué medida el estudiante está buscando proyectos éticos para poder vivir? O podemos hablar quizás de estudiantes que tienen mucho dinero porque vienen de países más acomodados y pueden pagar lo que sea. ¿En qué medida el haber encontrado el apartamento que sea puede estar desplazando a comunidades locales? ¿Cuál es la justificación entre ir a estudiar español a Colombia, México y Perú y gentrificar la zona? Todas esas reflexiones corresponden también a la realidad de la lengua y a los estudios de caso. Son integrables. Les dejo la dirección de internet de Criterion. Hay muchos productos interesantes. Quizás se pueden dejar inspirar por algunas de ellas, pero como les digo, es una parte para mí principal en mis clases, pero que hoy por cuestiones de tiempo y para poderles dar una idea general, desafortunadamente no pude integrarlo directamente a las diapositivas, pero espero que con el ejemplo que les doy ahora sea imaginable en este sentido. Bien, llegamos a la parte en la que por favor ustedes hablan porque mi garganta ya no me da más. Y espero que haya sido de provecho esta presentación y que tengan una idea un poco más clara. Y si no, aquí estoy para responder sus preguntas. Pues muchas gracias, Andrea. De verdad, sí, sí nos has dado un panorama muy amplio sobre estudios de caso, la evaluación auténtica con base en estudios de caso y gracias por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia, ¿no? Eso es, lo valoramos mucho. Eh, bueno, me podría extender con varios comentarios sobre lo que nos has presentado. Bueno, nos has hecho reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Hay felicitaciones en el chat y también tenemos preguntas y pues creo que Por vamos con supuesto. ellas. Ujú. ¿Quieres dame un segundo? Necesito ¿cómo se dice? Una pastillita. Sí, 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 adelante, adelante. Bueno, veo que en el chat tenemos pues varias preguntas. Gracias. Ahora sí puedo. Ajá. Mira, José Luis Carrillo Valdés nos dice, excelente presentación, felicidades a la doctora. Me gustaría comentar que una desventaja del uso de esa metodología en caso es tanto el tiempo como la dificultad en la generalización. ¿Alguna sugerencia para poder obtener mejores resultados considerando estas desventajas? Y considerando la experiencia que ha tenido en su contexto educativo. Gracias por compartir. Nuevamente, felicidades por la presentación. Gracias. Yo dividiría la pregunta en dos partes y creo que haría una pregunta de vuelta para entenderla mejor. En Ujú. cuanto al tiempo, tienes toda la razón. O sea, un estudio de caso no es una actividad para los 5 minutos que nos quedan al final de la clase, de ninguna manera. O sea, yo diría que dependiendo del nivel, ¿no? Podemos necesitar un mínimo de 1 hora de clase. En Alemania estamos hablando de 45 minutos de clase lectiva. Y a medida que las tareas se complejizan, sea por el nivel lingüístico o como el segundo ejemplo que les di del nivel B1, porque hay muchas opciones, podemos incluso alargarlo a que sea el estudio de caso del mes. Yo personalmente tengo bloques de 4 horas cada semana y con mis grupos de nivel B2, un ejemplo que aún no les di, el estudio de caso completo se desarrolla en 4 horas porque tienen que tener contexto, hacer investigación, propuesta, negociar, primer borrador, segundo, discusión, votación,
depende de lo que estemos tratando. En ese sentido, se presta bien como una evaluación, porque la evaluación tampoco es algo que dejemos para los 5 minutos al final de la clase, no se suele hacer de esa manera. Entonces, por eso creo que se presta para evaluar, pero también se presta como revisión de contenidos. Tiene que ver con el tiempo. No voy a negar y no voy a dar, no puedo dar ningún tip, ninguna sugerencia cómo hacerlos de manera más rápido, porque si los hacemos más rápido, pierden su efecto. Piensen, por ejemplo, en la situación de recursos humanos. Si bien en recursos humanos tienen la experiencia para ya haber propuesto actividades muchas veces, tampoco van a lograr hacerlo tan rápido, porque necesitamos pensar y tomar decisiones. Aún personas nativas ejerciendo esos roles necesitarían tiempo. ¿Por qué habríamos de exigir que nuestros estudiantes no nativos o con un nivel muy alto lo hagan en menos tiempo? Yo diría que en la medida de lo posible, mientras sea posible integrarlos poco a poco, hay que hacer paces con el tiempo que requieren y confiar en que ese es el tiempo que necesitan para que al final los estudiantes lleguen a ese momento que yo aprecio profundamente y ellos se den cuenta, yo pude hacer eso. Yo pude hacer eso y no solamente lo pude hacer, sino que lo hice en español. Y yo me imagino que en algún momento en mi trabajo yo podría hacer algo similar. Ese momento de reconocimiento necesita conciencia de cada una de las etapas. Y esa conciencia se logra cuando tienen tiempo. No estoy diciendo con esto que no enseñen los temas de recursos lingüísticos que son importantes y solo estudios de caso. No, 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 porque ellos dependen de haber abordado los temas. Pero el tiempo es real. Esa es una apreciación correcta. La segunda parte de la pregunta de la generalización no la entiendo tan bien. Si no la pudieras explicar un poquito más. José Luis Muy Carrillo. buenas tardes. Sí, doctora, lo que pasa es que ya lo comentó, de hecho ya lo contestó. Yo Ah, comúnmente ok. enseño español para propósitos específicos, pero no a nivel escuela, sino al campo de trabajo, a ingenieros, abogados, licenciados. Y créanme que en realidad he trabajado mejor con aprendizaje basado en problemas, más que basado en Ujú. casos, porque en casos nada más nos quedamos como, pues la idea, ¿no? Y aquí resuelven Sí, problemas. Sin embargo, yo quería ver cómo le hacía, porque el tiempo es primordial. Pero ya lo contestó. sí. Muchísimas gracias, doctora. Le Sí, agradezco. sí. No, yo diría que la manera de llevarlo, ya te entiendo mejor, gracias, para no llevarlo como a generalización, es basarse quizás en este cuadrito que les mostré. Porque yo doy el ejemplo de eres estudiante o eres una trabajadora de recursos humanos, pero aquí con este tipo de cuadro tú y cualquier otro profesor lo puede llevar a la realidad de su aula. Tú eres un practicante, no te has graduado, pero te estás formando. Tú eres estudiante, te estás formando, no te has graduado, no has practicado. Tú eres un gerente con 5 años de experiencia. Se puede llevar a cualquiera. Y lo que mencionas de resolver problemas es otra manera de nombrarlo, porque como les dije, tarea a resolver, tarea a desarrollar, problema a resolver, eh, en realidad se trata de suplir necesidades comunicativas. Por eso, a pesar de que yo hice el contraste al principio de enfoque, proyecto y estudios de caso, creo que es posible ver cómo están profundamente interconectados. Y lo que al final queremos es que resuelvan, en el sentido general de la palabra, por medio de los medios lingüísticos que les hemos venido transmitiendo. Espero, José Luis, que este planteamiento a modo de fórmula matemática te ayude y a Sí, los demás también. sí, doctora, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Con gusto, gracias. Y saludos desde Puebla, México. Gracias. Gracias. Bueno, vamos con otra pregunta. Miriam Valderas Morales nos dice, muchas gracias por su presentación. Me gustaría que nos compartiera algunos ejemplos en los que ha encontrado algunos contratiempos y cómo logró resolver la situación. ¿Hay algún posible punto crítico en el que debamos prestar más atención en la implementación de esta propuesta? Dame un momento, lo pienso. Por supuesto que, o sea, yo les muestro ejemplos, o sea, lo mejor planteados posibles, pero siempre hay resistencias de algún tipo. Creo que la principal es al principio. Vuelvo un poco al testimonio que les mostré, un momento, porque creo que esto me ayuda a explicarlo. Exacto, el número 3.
Ujú. El estudiante dice, al final del semestre ya sabíamos cómo era. Aquí, en este testimonio, no está cómo era al principio del semestre. Y al principio del semestre era algo nuevo, que tenía muchos pasos, que tomaba mucho tiempo y que todavía no sabíamos cómo hacer. Como cualquier metodología que queramos empezar a implementar, toma tiempo para que los estudiantes se empiecen a acostumbrar. Doy un ejemplo que no tiene que ver con estudios de caso, pero es lo mismo. Cada vez que hay actividades de expresión oral, yo pongo música muy suave y los estudiantes se acostumbran. Cuando no me conocen, al principio se sentían un poco como raros porque decían de dónde viene esa música, pero ahora saben que cuando pongo música están condicionados a que es el momento para hablar libremente porque no se sienten escuchados por mí. Yo estoy escuchando, pero no se sienten escuchados. Tomó tiempo porque al principio escuchaban la música y pensaban que la música tenía un objetivo y el objetivo para mí era que ellos se distensionaran. Un ejemplo similar, tomó tiempo. En este momento yo la pongo y ellos entran en piloto automático y empiezan a hablar. Y empiezan a hablar sin pasar en el volumen, porque cuando había silencio empezaban a hablar bajito. Ahora no. Toma tiempo, especialmente las primeras veces que se lleva a cabo. Este sería como el contratiempo primero que diría no es exclusivo de un estudio de caso. Corresponde a cualquier innovación pedagógica que valga la pena. Punto crítico. Estoy pensando, en general, quizás no soy objetiva y no me acuerdo en este momento de las dificultades, porque las hay, estoy segura que las hay. Pero en general yo he tenido muy buenas experiencias y también algo que yo suelo hacer, yo suelo escoger los grupos, porque me he dado cuenta en la medida que los voy observando durante el semestre, quién trabaja mejor con quién. Eh, a veces les doy la libertad para hacerlo, por supuesto, y funciona, pero creo que me he ahorrado dificultades al escoger los grupos yo. Y ver quién es más propositivo, quién es más receptivo de alguna manera, a quién le gusta más escribir, y si empiezo a mirar cómo se van a complementar en el desarrollo. De nuevo, no exclusivo de estudios de caso, pero es algo que creo a mí me ha ayudado a ahorrarme problemas. Y algo, por supuesto, hay estudiantes mucho más rápidos que otros y otros que necesitan más tiempo. Entonces, tengo casi siempre preparadas algunas medidas de diferenciación. Sí, por ejemplo, y lo puedo mostrar con la imagen, este ejemplo, perdón, un momento, ya. Este ejemplo que les di sobre la lluvia de ideas que ellos hicieron sobre la empresa. Em, una diferenciación simple sería que un grupo rápido va a lograr llenar 5 muy rápido, pero para este grupo quizás yo tengo impreso este esquema con 10 puntos, porque sé que les va a tomar más tiempo. Así me aseguro de que los que necesitan más tiempo lo hagan con calma y no se sientan presionados por aquellos que son más rápidos. Esa es una medida de diferenciación muy simple, pero puede haber otras. Estoy segura que hay otros puntos críticos, pero en este momento no se me ocurren. Y no porque no existan, quiero ser honesta, sino porque ya son las 6:30 de la noche en Berlín y di clases de las 8 de la mañana. Quizás por eso se me olvidan. Espero haber respondido al menos parcialmente tu pregunta. Sí, creo que sí, sí la has resuelto. Gloria nos pregunta, ay, es que hay muchas, muchas preguntas. ¿Considera factible utilizar la metodología estudio de caso para preparar y evaluar la competencia comunicativa intercultural de los estudiantes Ok, muy buena pregunta. para participar en programas de movilidad más que para incorporarse a ambientes laborales? Para todo. O sea, el origen, como les dije, de estudios de caso es predominantemente laboral porque viene de las escuelas de Harvard. Eh, Podemos decir que sería el mismo, y lo pongo esto con mucho cuidado, con muchas comillas, Ujú. sería lo mismo que hacemos con el enfoque por tareas en español general, pero yo les acabé de dar un ejemplo de español general, buscar un apartamento para vivir según el estudio de caso.
En realidad, los dos, digamos que creo que tienen toda la flexibilidad de llevarse de un lado a otro y por supuesto, porque son escenarios totalmente auténticos y realistas. Preparar mi semestre de intercambio. Estoy pensando, tengo aquí un material y creo que casualmente es la UNAM, por si no lo encuentro. Hay una unidad en la que están aprendiendo a pedir instrucciones y cómo ir de un lugar a otro y tienen que familiarizarse efectivamente. No, pero estoy segura que lo he visto. Eh, tienen que saber cómo pedir direcciones y cómo ir de un lugar a otro. Y lo que, por ejemplo, este manual propone, que no es el que les mostré antes, sino otro que de hecho hace rato no uso, es el campus de la UNAM, que es gigante. Ese es Sí. el mapa de referencia. Y tienen que saber explicar cómo llegar de A a B. Esa es una actividad de preparación totalmente situacional que puede hacer parte de un estudio de caso completo y complejo como sobrevivir en tu semestre en el extranjero. Puede ser ese, porque es simplemente saber dónde está la oficina de matriculación, dónde está la cafetería, dónde saco fotocopias, dónde tomo el bus para ir de una facultad a otra, que no pasan todas las universidades en universidades de esta talla. Todo eso puede ser parte de un estudio de caso y se puede dividir o se puede enfatizar uno, cómo lleno los formularios cuando llego el primer día de clase, cómo me inscribo para buscar un tándem. Muchas funciones similares, totalmente. El énfasis de mis estudiantes es más hacer las prácticas en español o en francés, por eso no los preparo para la vida universitaria en el semestre en el extranjero, pero si su énfasis fuera ir a hacer su último curso de inglés, perdón, de español o de francés en un país hispanohablante o francófono, lo usaría estudios de caso exactamente como la persona lo pregunta. Es el escenario perfecto. Es auténtico, es realista, hay necesidades comunicativas, hay problemas que hay que resolver. Sí. Por supuesto. Úsalo y me cuentas cómo te va, porque tienes todo el contexto para motivarlos y la necesidad, tienen la necesidad comunicativa, defenderse en español en ese lugar. Muy bien. Creo que vamos por la última pregunta. Buenos días y felicidades por la presentación, nos dice Jacqueline Enríquez. Una duda, dado que la evaluación a través de estudios de caso permite valorar no solo conocimientos, sino también procesos, toma de decisiones, resolución de problemas, ¿cómo se podría garantizar que la evaluación por caso mida realmente el desempeño lingüístico y no solo habilidades generales de razonamiento de los estudiantes? La manera más fácil es tomarse tiempo. Yo les di ejemplos de operadores del marco común europeo centrados en comprensión, en producción escrita y producción oral. Esa fue mi selección, Ujú. pero hay muchísimos otros. Hay algunos que tienen explícita la competencia intercultural. Advierto, no hay muchos, pero sí existen. Y sí hay algunos que tienen la palabra análisis, razonamiento, eh, encontrar soluciones. Todo depende un poco de las palabras claves que usemos, pero al menos en el marco común europeo siempre hay operadores que me permiten al menos tener redactado el criterio según el cual yo voy a observar que se cumpla o no. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si hablamos de competencia lingüística, el marco común europeo no dice el estudiante usa el presente continuo para. Esto hace parte de los contenidos, pero el marco común europeo diría, o un operador bien redactado, el estudiante es capaz de expresar lo que hace en diferentes momentos específicos. Esa sería la función comunicativa. Tal como existe para algo abstracto como un tema lingüístico, existe para otros aspectos. Y en el caso de español laboral, no sé si lo alcancé a mencionar. Puedo volver a la diapositiva para... Sí, lo señalé, pero no lo dije. Pueden ver que en el objetivo 339 aparece explícitamente la palabra trabajo. Esto no hace parte de todos los objetivos, pero muchos sí contemplan la interacción laboral. Hay otros que tendrán estudios permitirán, por ejemplo, alinearse más con los objetivos de la pregunta anterior.
Esa es mi primera sugerencia. Mirar o cómo lo que yo propongo se alinea con los objetivos que yo empiezo a buscar con lupa de alguna manera, o cómo los objetivos que yo defino antes de crear mi estudio de caso de adaptarlo se alinean con una actividad posible que yo pueda proponer. Esa es la mejor manera de encontrar como como un reflejo pedagógico fidedigno. El objetivo en la actividad propuesta o la actividad propuesta en el objetivo, y armarme de las palabras claves que son importantes para este nivel o para mí como profesora, sea análisis, sea interculturalidad, sea incluso reconocimiento de estereotipos, por ejemplo. Ese puede ser un objetivo que cumple con los dos. Ujú, ujú. Y me hace pensar de alguna manera que esta sería como mi validez y confiabilidad de esa evaluación, ¿no? Por De alguna supuesto. manera. Y, Ujú. y repito, hay otros currículos. Les doy estos ejemplos porque son fácilmente identificables y todos los conocemos, pero no son los únicos que hay. Hay instituciones que tienen sus propios documentos curriculares y sus propios operadores. También son válidos, Claro, claro, quizás aún más específicos que los del marco común europeo. Solamente doy esto como referencia, pero no es el único referente. claro. Pues terminamos con las preguntas y nada más quería leerte algunos comentarios. Dice Raquel, muchísimas gracias, excelente trabajo y presentación. Felicidades, excelente exposición. Elia Sánchez, Rosa Berta Angulo, muchas gracias, muy interesante e importante todo lo que mencionó. Que se mejore pronto. Saludos. Muchas gracias. Muchas Moisés, gracias. gracias por esta destacadísima aportación al seminario, nos enriquece mucho. Patricia Araceli nos dice muchas gracias, interesante y relevante. Rocío León, muy interesante, muchísimas gracias. Citlali, muchas gracias, muy completa la presentación y sobre todo práctica. Podemos hacer solo un paso por mes y al final del año Sí, integración de todos los elementos de cada mes. Así se ve en el proyecto, así se ve el proyecto final. Resolver problemas es un caso concreto del estudiante concreto. Eh, y bueno, gracias, gracias, todo excelente presentación. Muchas felicitaciones, Andrea. no, Eh, gracias a todos los que participaron, aguantarse mi tos, a ti por la invitación. Sí, espero que se lleven alguna idea y que empiecen poco a poco. O sea, si queremos que los estudiantes sean pacientes con sus errores y con sus faltas, debemos empezar nosotros por ser pacientes con nuestras innovaciones. Entonces, poco a poco, quizás la primera vez no funciona. Es raro para mí, es raro para ellos, pero después vamos todos a irle tomando el ritmo hasta que se vuelva quizás una parte constitutiva de la clase. E incluso ellas lo pidan. Yo he tenido grupos que me han dicho, y este semestre, este mes no hay estudio de caso, y yo no había pensado que necesitábamos porque teníamos tantos temas que se me pasó. ujú. Wow. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada más voy a ocupar unos 2, 3 minutos con ustedes para ir cerrando con esta sesión. Pues hemos llegado al final de esta tercera sesión del quinto aniversario del seminario y no queremos dejar de compartir con ustedes que a lo largo de estos años hemos tenido el honor de recibir a destacadas personalidades en el ámbito de la evaluación en L, en lengua de herencia, en español con fines específicos y en enfoques con perspectiva de género, temas que menciono de manera pues muy general para no extenderme. Y a nivel internacional hemos tenido el gusto de contar con la participación de, bueno, voy a mencionar, espero no omitir personalidades, Manela Corte, Neus Figueras Casanovas, María Carreira, Marta Antón, Marcela Nacimiento, Marta Ferclog, Juana San Martín, Javier Frunz, Susana Llorian, Daniela Stransky, por supuesto, Andrea Blanco. De los colegas dentro de la UNAM, a Karen Lisset Matías, Nancy Sofía Contreras, Cintia Trejo Rojas, Roberto Santos Solórzano, Gabriela Trejo Pérez, Leonardo Arturo Rivas, Martina Holm, Arturo Mendoza, Eduardo Bakov, Escudero, recientemente a Mónica García Contreras, Rubén Hernández, por parte del CEPE,
a Luis Miguel Samperio, Ileana Lugo, Maribel Carmona Herrera, Jacqueline Enríquez Bolaños, Fernanda Fernández. También contamos con egresadas del diplomado del Diapele del CEPE, Andrea Justo Ramírez, María Fernanda Vázquez Pino, Susana Mendoza, Zaira G. López Miranda y Raquel Sánchez Reizábal. E incluso me invitaron a mí a participar en las jornadas internacionales. Y bueno, pues a todas ellas y ellos pueden encontrarlos en los videos de YouTube desde la página del CEBAL. Les enviamos un agradecimiento muy especial, cargado de la mejor energía, si se vale decirlo así. Y pues ya para ir cerrando por completo, agradecemos el apoyo que hemos recibido en la organización del seminario, en primer lugar a la directora del CEPE, Anel Pérez Martínez, por brindar la oportunidad de proseguir con el seminario, así como al secretario general Jorge Jiménez Rentería, al secretario académico Luis Miguel Samperio, a la coordinadora de español Sacil Sobrevilla Moreno, a la jefa del Departamento de Tecnología Educativa Maribel Carmona Herrera y quien nos apoya en las transmisiones Charlie Monter, a Alberto Medrano del Departamento de Comunicación y Vinculación por el apoyo de diseño y difusión. Finalmente, menciono que el comité de este seminario está conformado por Diana Elena Martínez Cruz, Edgar René Pacheco Martínez, Moisés López Olea, Jacqueline Enríquez Bolaños y quien les habla, Marcela Nieto. Gracias, compañeros. Nos sentimos pues muy contentos de celebrar 5 años de trabajo continuo en este seminario, un espacio que no ha dejado de crecer y que nos ha brindado pues numerosos aprendizajes en la evaluación de él. Muchas gracias y hasta el próximo año. Gracias.